¿Cómo andan mis queridos esperancitos? Aquí estamos una vez más reunidos, esta vez para la clase de análisis matemático de licenciatura. Y el tema que toca hoy es un práctico que los chicos ¿cómo se llama? De análisis matemático 1 ya vieron, pero bueno, nunca esté de más repasar. Eh, bueno, entonces, bueno, dice Victoria que yo no lo veo. Bueno, ya lo vamos, entonces. A ver, déjenme que vea esto. Acá está. Bueno, entonces es un tema importante. Se lo puede tomar en el examen, ¿sí? Eh, bueno, y le sirve más que nada este tema para los límites, ¿sí? Límite es un tema que tiene su complicación de entender, ¿sí? Personalmente a mí me costó límites, ¿sí? Porque no tenía muy claro el concepto. Bueno, así que tienen que saber bien, una ayuda para el límite es saber dibujar bien funciones, ¿sí? Eso lo ayuda un montón, saber cómo se dibujan las funciones, ¿sí? Bueno, pero antes de arrancar el clase de hoy, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Comunidad HackerMate. Ahí vamos subiendo constantemente las clases que vamos grabando. Ahí tenemos de probabilidad estadística de Vero, de programación estructurada de Nico, las mías de física 1, las de álgebra de Gonzalo. Bueno, en fin, todas las clases. Bueno, hoy largamos el flyer del próximo torneo de ajedrez Matarreyes, el ciber torneo de ajedrez Matarreyes, ¿sí? Que se va a estar disputando este domingo, así que si tienen algún amigo o amiga que sepa, que quiera venir a medirse, le avisan, ¿sí? Como verán, hay múltiples premios, ¿sí? Esta vez tiramos la casa por la ventana. Bueno, también recordad que sigue en pie el concurso de memes, ¿sí? No se olviden. Hoy vi unos memes muy buenos en el grupo de álgebra, supongo que ya lo vieron todos. Está muy bueno, la verdad. Bueno, dicho eso, empezamos nomás con la clase de hoy. A ver. Entonces, el práctico número 3 de los chicos de análisis matemático de licenciatura. Y el tema que tiene que ver, como ya les venía anticipando, es funciones elementales y trascendentes, gráficos trasladados. ¿Sí? Bueno, lo primero que vamos a ver entonces es el tema de las funciones trascendentes. ¿Sí? ¿Y qué son esas funciones? Bueno, son funciones que ustedes deben saber, tienen que conocer cómo es su forma y cómo es su dominio, imagen, entre otras cosas, ¿sí? Bueno, entonces empezamos con funciones trascendentes. Yo, en la teoría hay varias, ¿sí? Pero yo voy a dar por cuestión de tiempo las que más usamos. Bueno, entonces vamos a empezar por la número 1, que es la función de grado n. ¿Sí? Bueno, esta función tiene esta forma. Y igual a x a la n. ¿Sí? Bueno, este, sí, a ver, si n es par, va a pasar, el gráfico va a tener una forma distinta a que si n es impar. Bueno, ya van a ver un gráfico, pero lo que tienen que saber es que el dominio, el dominio de lo, el dominio de cuando n es par es los reales. ¿Sí? Los reales. Y su imagen siempre va a ir de 0 hasta
infinito. Ahora, ¿qué pasa cuando si n es impar? ¿Sí? El dominio reales y la imagen es los reales. Bueno, ahora lo vamos a ver en un gráfico. Entonces, por eso voy a usar el GeoGebra. Entonces tenemos, por ejemplo, fíjense que yo le decía x a la... Bueno, vamos a poner el cuadrado primero, ¿sí? Fíjense, bueno, ustedes ya la conocen, ¿sí? Del cursivo de ingreso, ¿sí? Cuando x al cuadrado forma una parábola, ¿sí? Y fíjense, como yo les decía, dominio los reales, la imagen de 0 hasta infinito, ¿sí? Ahora fíjense que yo voy a poner 4. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando es 4? Fíjense que cuando x cuadrado tiene una parábola, ¿no? Cuando sea 4 también va a tener una parábola, ¿sí? Nada más que no está, no va a ser exactamente la misma que x al cuadrado, ¿sí? Pero más o menos fíjense que se sigue respetando que el dominio son los reales y que la imagen va de 0 hasta infinito. Lo mismo va a pasar con cualquier par, ¿sí? X a la sexta, X a la octava, X a la décima, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a poner que vamos a agarrar esta, ¿sí? Es más representativa, por así decirlo. Entonces, esto, más o menos, esta forma, tienen una función de grado n cuando es par. ¿Sí? Ahora fíjense que vamos a ver qué forma tiene esto cuando es impar. Bueno, va a tener esa forma, ¿sí? Esta que está acá, ¿sí? Fíjense, dominio, los reales, ¿sí? Imagen, los reales también. Ahí esperen que ahí creo que se agregó alguien. No, parece que no. ¿En qué estaba? Acá. Estamos viendo cuando la función de grado n es impar, ¿sí? Ahora fíjense cuando yo le pongo otro número impar como x. ¿Sí? Fíjense que más o menos tiene la misma forma. Va a pasar lo mismo con 7. ¿Sí? Ahora con 9. Con 11. A ver, con 11. Bueno, más o menos va teniendo la misma tendencia, más bien, ¿sí? Más que forma, tendencia. Bueno, entonces, eso es lo que pasa cuando la función de grado n, ¿sí? Es impar. Bueno, obviamente distinto de 1, ¿no? Porque si esto fuera 1, ustedes van a tener una función lineal. Vamos a copiar esa. Eh, a ver, tengo una pregunta. A ver qué dice. Ah, bueno. Entonces estábamos en esto. Entonces cuando es una función de grado n, va a tener esta forma. ¿Sí? Eh, además de saber esto, le sirve para cuando tengan que hacer composición de funciones o suma de función, suma, resta, ¿sí? Operación entre funciones, ¿sí? Para saber, sacar el dominio digamos, sin titubear, digamos, ¿sí? Sin estar dudando, ¿sí? Sacar dominio e imagen. Bueno, ¿qué otra función también aparece mucho, ¿sí? Entonces esta es la función de grado n, ¿sí? Esa es la primera. ¿Qué otra función suele aparecer mucho también? Eh, la número 2 es cuando tenemos funciones racionales. ¿Sí? Y acá básicamente estudiamos un caso particular que es este, ¿sí? Cuando tengo esta forma y igual a 1 de x a la n, ¿sí? Y acá va a pasar igual que en el anterior, ¿sí? Va a haber dos tendencias, dependiendo si n es par o es impar, ¿sí? Bueno, acá, si n es par, el dominio va a ser los reales menos
menos el 0. ¿Sí? Y la imagen va a ir desde 0 hasta infinito. Si n es impar, el dominio va a ser, al igual que en el otro caso, este que está acá, y los reales menos 0, y la imagen también va a ser los reales menos 0. Bueno, a ver, ahí tenía una consulta. Sí, Victoria, pares o impares, como lo que estaba viendo hace rato, sí, cuando era una función de grado n. Bueno, entonces estamos viendo entonces la función racional. Entonces, fíjense qué pasa cuando yo agarro x al cuadrado. Ahí se ve lo que yo les decía, que lo había puesto acá, que cuando es par, el dominio son los reales menos 0. Bueno, ¿sí? Entonces fíjense que ahí la función está definida para todos los valores menos para x. Y la imagen va desde 0 hasta infinito, ¿sí? Obviamente acá no puedo agarrar 0 porque, bueno, si pongo 1 sobre 0, eso no existe, ¿sí? Bueno, ahora fíjense qué pasa cuando yo agarro la cuarta, ¿sí? Más o menos tiene la misma tendencia, ¿sí? Pongo la sexta, pongo a la octava, a la 7, ¿sí? A la octava, ¿sí? A la octava, a la décima, bueno, ahí se ve que tiene la misma tendencia todo así. Esta la vamos a agarrar ahí y la vamos a graficar. ¿Sí? Si tienen duda me van avisando nomás. Bueno, entonces de la función de una función racional cuando el exponente es par. ¿Sí? Entonces acá vamos a bajar esto y n es par. Bueno, ahora veamos qué pasa cuando esto es impar. O sea, por ejemplo, 1. ¿No? Ahí fíjense esto que está acá. ¿Sí? Fíjense que el dominio va a seguir siendo los reales menos 0, ¿sí? Porque el 0 no está definido, ¿sí? Porque, bueno, o lo de hace rato, ¿sí? 1 sobre 0 no existe. ¿Bueno? Y la imagen es de los reales menos el 0, ¿sí? Porque si se fijan acá, si yo trazo una recta horizontal acá, justo sobre el eje X, no va a tocar nunca ni de este lado ni de este lado, ¿sí? Entonces la imagen, los reales menos el 0. Bueno, fíjense, si yo pongo 3, la misma tendencia. Pongo 5, la misma tendencia, ¿sí? Pongo 7, la misma tendencia. ¿Bueno? Exactamente no son la misma, pero tienen la misma tendencia, ¿sí? Y esto es lo que acabamos de ver, le ayudó a entender el tema que viene, que es límite, ¿sí? El tema que toca para los chicos de análisis matemático 1 en el práctico número 5, que, bueno, si Dios quiere, mañana lo vamos a ver. Entonces, esa es la función. Esto es lo que pasa cuando la función es una función racional. El exponente es impar. ¿Sí? Bueno, vamos a otra. Si tienen dudas, pregunten tranquilamente por el Google Meet nomás, ¿sí? Vamos con la función radical. Esta función radical tiene la forma y igual a la raíz, esta no, la raíz enésima, ¿sí? De x. Bueno, y al igual que en los casos anteriores, también pasa dos cosas si esto es par o si es impar. Bueno, si n es par, el dominio va a ir desde 0 hasta infinito. Y la imagen
también va a ir desde 0 hasta infinito. Ahora, si n es impar, eso ya no importa. El dominio va a ser los reales y la imagen va a ser los reales. ¿Sí? Entonces vamos a un ejemplo. Vamos a GeoGebra. Bueno, vamos a borrar esto y vamos a poner que esto es igual a. Vamos a poner la raíz de x, ¿sí? Bueno, esa sería la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, fíjense, esta es la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, esto va a ir desde 0 hasta infinito, su dominio, y la imagen también de 0 hasta infinito, ¿sí? Porque esto, el gráfico sigue, ¿sí? Sí, se va a ir hasta el infinito, ¿sí? De a poquito, pero se va hasta el infinito. Bueno, eh, acá vamos, si se acuerdan, ¿no? Que este, yo a la fracción, a los radicales lo puedo escribir como potencias, ¿sí? O sea, por ejemplo, que raíz de x sería igual a 1/2, ¿sí? Entonces, ¿sí? Si yo pongo x a la 1/2, tengo que poner raíz de x, raíz cuadrada de x, ¿sí? O sea que si yo pongo 1/4, tengo que poner raíz a la cuarta de x, ¿sí? Para el que no me entiende, ahí lo voy a escribir, ¿sí? Entonces iba a que si yo, por ejemplo, pongo raíz de x, es lo mismo que poner x a la 1/2, ¿sí? O que si yo pongo, a ver, porque si yo pongo la raíz cuarta de x, es lo mismo que poner x a la 1/4, ¿sí? Eso se acuerdan del crucero de ingreso, ¿no? Es eso, ¿sí? Lo estoy escribiendo así porque, bueno, creo que GeoGebra no permite escribir raíces que no sean cuadradas, ¿así? Parece que no, ¿sí? El botón este no me deja ver, ¿sí? Parece que no. Bueno, pero igual lo escribo como potencia, ¿sí? Entonces, esto representa la raíz cuarta, ¿sí? Fíjense que ahora hacemos raíz sexta, ¿sí? Fíjense que tiene la misma tendencia, ¿sí? Dominio de 0 hasta infinito e imagen de 0 hasta infinito, ¿sí? Bueno, la misma tendencia, ¿bueno? Pero acá vamos a copiar esto nomás, ¿sí? Mm, bueno, entonces ahí lo estoy acomodando. Bueno, sería eso, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa cuando n es impar? Bueno, por ejemplo, si yo quiero poner raíz cúbica, aquí tendré que poner a x a la 1/3, ¿sí? Esa sería la raíz cúbica, ¿sí? Y fíjense que es lo que yo decía, ¿sí? Dominio los reales, ¿sí? Porque está definido para todos los valores de x. Bueno, y la imagen va a ir desde menos infinito hasta infinito, ¿sí? Nada más que yo tendría que graficar más puntos, ¿sí? Pero bueno, sería de menos infinito hasta infinito, o sea, los reales. Y lo mismo va a pasar si yo pongo a la quinta, bueno, a la sexta no, a la séptima, a la novena, a la onceava, ¿sí? Más o menos, todas tienen la misma tendencia, ¿sí? Entonces ahí copio. Uy. Yo sé, esa sería una función radical. Bueno, eh, ¿qué más, qué más, qué más? Bueno, después también hay funciones de semicircunferencia, semilipse, ¿sí? Pero eso no lo vamos a ver. Bueno, porque
Medio difícil que se las pida, ¿sí? Pero bueno, igual en la teoría supongo que le habrán dado. Por último, va a haber dos más, ¿sí? Una que ya vimos la semana pasada, que es el logaritmo. El logaritmo, ¿sí? Que tiene la forma y igual a, y bueno, acá va el logaritmo, así genéricamente lo vamos a poner así. Sí, bueno, ya saben que esto tiene, hay mucha historia detrás de esto, lo pueden ver en el video que subimos la semana pasada. Y ahí yo les había explicado, entre otras cosas, cuál es el dominio del logaritmo. El dominio del logaritmo va a ir desde cero hasta infinito. Y su imagen va a ser los reales. Bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí se une Janina. Bueno, entonces vamos a borrar esto. Y ahora tengo que, vamos a trabajar con logaritmos, ¿sí? Ahí está. Bueno, y bueno, lo que yo digo, sí, va de cero hasta infinito, ¿sí? Nunca toma un valor para cero, para x igual a cero. Bueno, va de cero hasta infinito, ¿sí? Sin tomar cero. Bueno, entonces esta es la forma que toma, y fíjense que la imagen es desde menos infinito, ¿sí? Porque esto sigue hacia abajo, miren. Hasta infinito. Bueno, no se ve muy bien, sí, acá aparentemente no pasa de 10, sí, pero en realidad va a pasar de 10, sí, cuando nos vayamos mucho más a la derecha, va a llegar hasta el infinito, digamos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esta es el logaritmo, ¿sí? Que, como ya digo, ya lo habíamos visto la semana pasada. Así que no me voy a explayar mucho en este tema. Uy. Es el logaritmo, ¿sí? Y ya por último, otro que también se usa mucho es la exponencial. Exponencial que tiene esta forma. Y igual a la x, ¿sí? Bueno, donde a es un número real, ¿sí? Qué sé yo. Por ejemplo, puede ser 5, menos 2, puede ser pi. Bueno, puede ser cualquier número real, ¿sí? A ver, creo que hay una pregunta. A ver qué me dice. Ahí sí, Victoria, yo se los paso voy a subir al grupo, sí, para que se lo queden. ¿No? Así que no, ustedes presten atención nomás. ¿O no? No se preocupen en estar copiando. Sí, yo se los paso. Pero igual recuerden que no se queden con esto nomás. Sí, de esto, como te digo, hay más funciones, ¿sí? Está la semielipse, está la semicircunferencia, está la función signo, bueno, no sé qué más, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el dominio de la función exponencial? El dominio de la función exponencial es los reales, ¿sí? Y su imagen es de 0 hasta infinito. ¿Sí? Fíjense que es al revés que la otra, ¿no? Fíjense que el dominio de este es de 0 hasta infinito, y de este los reales, y de imagen los reales, y de este de 0 hasta infinito, así como que se dan vueltas, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque el logaritmo y el exponencial son funciones inversas, ¿sí?
Esperen que ahí se agrega alguien más, se agrega Federico. Bueno, son funciones inversas, ¿sí? Por eso que como que si ustedes se ponen a comparar, los dominios están cruzados, ¿sí? Dominio e imagen están cruzados. Ahora lo... fíjense que el gráfico de logaritmos es así, ¿no? El gráfico de exponencial va a ser así. Acá vamos a poner un número cualquiera. ¿Sí? Como yo dije, A tiene que ser un número cualquiera. Entonces vamos a poner, por ejemplo, 10 a la X. ¿Sí? Y ese va a ser el gráfico de exponencial, ¿sí? Entonces, este es el gráfico de la exponencial. ¿Sí? A ver, bueno, es como se ve, la imagen va de 0 hasta infinito, ¿sí? Ahí aparentemente cualquiera pensaría que va a tocar en un momento el eje X, ¿no? Pero si ustedes hacen mucho zoom van a ver que nunca lo van a tocar. ¿Sí? Bueno, ahí ven que hay una pequeña diferencia, ¿sí? Nunca va a tocar el eje X, por más que usted haga zoom al máximo, ¿sí? Eso va a ir desde, como les decía, va a ir desde 0 hasta el infinito. Y el dominio, los reales, sí puede tomar cualquier valor de X. ¿Bueno? Entonces la función exponencial. Si hay más funciones, por supuesto que sí. Hay muchas más, así que yo esto lo voy a subir cuando termine la clase, pero bueno, yo les recomiendo que lo completen más, ¿sí? Aunque, como les digo, esto es lo básico que tienen que saber para este parcial. ¿O no? Bueno, entonces esas son las funciones trascendentales, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que esta es una función de grado n, ¿sí? Grado n par, ¿sí? Esta de grado n impar. ¿Sí? Esta una función racional de grado impar, esta de grado par. Bueno, hasta ahí solo estamos reconociendo qué función trascendental es, ¿no? Pero ahora el gráfico, el práctico, aparte de eso, consiste también en los gráficos trasladados, ¿sí? Bueno, porque esos gráficos que acabamos de ver se pueden salir de sus posiciones iniciales, por así decirlo, ¿sí? Entonces, ahora lo que les voy a explicar va a ser acá está. Esto se llama gráficos especiales. Los estos gráficos especiales necesitan conocer bien la forma que van a tomar esto, la exponencial, la logarítmica, la función de grado n, ¿sí? Primero que nada tenemos la traslación. ¿Sí? Esto ocurre cuando tenemos, cuando tenemos dada y igual a f de x y igual a f de x y c mayor que 0. Bueno, o sea, esto, ahí lo voy a poner con color para que no se confunda, y esto, ¿sí? Ya va a ver que C, ¿sí? Sí, Bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esto? Y igual a f de x más c. ¿Qué pasa en este caso? El gráfico de f se traslada verticalmente c unidades hacia arriba, ¿sí? Y acá, ¿qué es c? Bueno, c, básicamente, sencillamente, c es un número.
¿sí? 5, 10, 3.14. Bueno, eso. Ahora vamos a ver el segundo caso, que es cuando esto se resta. ¿Sí? Entonces ahí en ese caso, cuando estamos restando, el gráfico se traslada verticalmente 6 unidades, pero esta vez hacia abajo. Ahora vamos a ver este caso, f de x menos c. Bueno, ahí el gráfico se traslada esta vez horizontalmente c unidades hacia la derecha. Bueno, y ahora ya por ahí terminando con esto de las traslaciones, también tenemos este caso, f de x, el gráfico se traslada c unidades hacia la izquierda. ¿No? Entonces vamos a ver con un ejemplo. Vamos a borrar el GeoGebra, sí, vamos a borrar esto. Tenemos i igual a. ¿Sí? Entonces esto es una función de grado n, ¿sí? Una parábola. Bueno, fíjense qué va a pasar cuando yo, por ejemplo, le sume acá más 5. ¿Ve? El gráfico. A ver, ahí voy a poner este que está acá. Ahí no se puede. Bueno, esto es lo que yo tenía originalmente, ¿sí? Esto que está en naranja, ¿sí? Fíjense que yo le sumé 5 y se trasladó 5 unidades hacia arriba, ¿sí? Ustedes para hacer traslación siempre les conviene tomar un punto de referencia, ¿sí? Por ejemplo, con una parábola les conviene tomar el vértice, este que está acá, ¿sí? Fíjense que se trasladó 5 unidades hacia arriba, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Ahora vamos a ver qué pasa si yo pongo un menos. Bueno, ahí se trasladó hacia abajo, así. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, pero hacia abajo. Bueno. Ahora fíjense qué va a pasar cuando yo acá ponga menos 2. Ese menos 2 lo pongo por dentro. A ver. Bueno, fíjense que ahí me decía la teoría que si yo tengo menos algo, ¿sí? Se traslada horizontalmente esa unidad hacia la derecha. Bueno, este es mi gráfico original. Fíjense que hay 1, 2. Ahora fíjense qué pasa si yo pongo acá más 3. Más 3. Ahí el gráfico se trasladó 1, 2, 3 unidades hacia la izquierda, que es lo que me decía la teoría que pasaba. El gráfico se traslada horizontalmente 6 unidades hacia la izquierda. ¿Sí? Acá el problema que tienen la mayoría es que no distingue el movimiento horizontal con vertical, ¿sí? Bueno, por eso ustedes tienen que identificar primero cuál es su función trascendental, ¿sí? Entonces, eso sería, ¿sí? Fíjense que yo pongo, mi función trascendental sería esta que está acá, ¿sí? Todo esto que está acá, ¿sí? Yo lo que hacía cuando estaba en primer año para darme cuenta si se desplazaba horizontal o verticalmente, me decía, ¿sí? Por ejemplo, si yo ponía este más 3, ¿está afectando directamente a la X? Y evidentemente no. ¿Por qué? Porque está el cuadrado antes, ¿sí? Este cuadrado así, por eso este 3 no está tocando directamente la X, ¿sí? En cambio, si yo pongo acá más 3 ahí al lado de la X nomás, ahí sí lo está afectando, ¿sí? Que si está como que atacando directamente a la X. Bueno, ese es un consejo que le doy.
puede que sí o no. ¿Sí? Bueno, entonces en cuanto a traslación, eh, vamos a ver ahora lo que es la reflexión. Bueno, dado I igual a f de x, hay dos casos acá. Si ustedes le dan I igual a menos f de x, el gráfico se obtiene reflejando f respecto de x. Ahora les dan I igual a f de menos x, el gráfico se obtiene reflejando f respecto de y del eje x, ¿sí? Acá del eje x, acá del eje y. Bueno, vamos a un ejemplo. A ver, acá vamos a borrar. Acá vamos a borrar. Entonces acá vamos a poner, por ejemplo, logaritmo de x, ¿sí? Fíjense que cuando acá ponemos menos delante, este sería mi función, ¿sí? Esta sería mi función, ¿sí? Fíjense que yo pongo el menos acá, ¿qué va a pasar? El gráfico se va a reflejar respecto del eje X. ¿Sí? Es lo que está acá, ¿sí? Lo que decía, se refleja respecto al eje X. ¿Sí? Entonces, de acá, acá, ahí, ¿sí? Se va reflejando respecto al eje X. Bueno, entonces esa es la reflexión respecto al eje X. Ahora si yo pongo acá menos X, fíjense que ahí el gráfico se reflejó respecto del eje Y. ¿No? Este es el gráfico original y acá está el gráfico reflejado. ¿Sí? Y así pueden y así va a ir pasando con varios ejemplos. Bueno, bueno, esa sería la reflexión. Ahora el otro caso que tiene que ver es estiramiento y compresión. Bueno, acá dado el gráfico y igual a f de x, el gráfico y igual a c por f de x. Entonces acá va a haber tres casos. Otra vez tenemos si c es mayor que 1. Si c, acuérdense que es un número, ¿sí? Un número, ¿sí? Como 5, 2. Bueno, puede ser cualquier número, ¿sí? Y acá vamos viendo los casos, ¿sí? Cuando es mayor que 1, ¿qué va a pasar? El gráfico sufre un estiramiento vertical. Bueno, sí. Después, si C está comprendido entre 0 y 1, el gráfico sufre una compresión vertical. Ahora, ¿qué pasa si C es menor que 0?
ahí el gráfico y igual a f de x se combina con la reflexión. Bueno, y acá puede estirarse o contraerse, sí, pero va a haber reflexión. Bueno. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. A ver, vamos a agarrar una semicircunferencia para que vean con más claridad cómo esto de lo, a ver qué me dice. Así ahora estamos por ver eso, ¿sí? Bueno, eh, vamos a ver, por ejemplo, vamos a agarrar ahora, esta es una función semicircunferencia, ¿sí? Yo elijo esta función porque acá se ve más clarito, ¿sí? Si yo agarro una parábola o un logaritmo, no se ve tan claro. ¿Sí? Bueno, fíjense que esa es la función que yo les decía así, la función semicircunferencia, ¿sí? Porque es la mitad de un círculo. Ahí se agrega más, Kevin. Un poco tarde, Kevin. Bueno, esa es la función semicircunferencia, ¿sí? Es el original. Bueno, ahora voy a copiar esto y fíjense que la voy a multiplicar por un número mayor que 1, ¿sí? Entonces en teoría se tiene que estirar, ¿sí? Uy, bueno, ¿sí? Fíjense que eso... Esto es mi gráfico original, ¿sí? Esto que está acá. Bueno, y fíjense que yo le puse acá, lo multipliqué por 3 y fíjense cómo pegó el estirón acá. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa si yo pongo un número entre 0 y 1, ¿sí? Por ejemplo, 0.5. Cero punto cinco. Bueno, ahí se ve, ¿sí? Esto que está acá, ¿sí? Ese es el tercer gráfico. Bueno, fíjense que este es el original y acá como que se contrajo, ¿sí? Se acható el gráfico. Bueno, entonces ahí se ve clarito cómo lo que esto de estiramiento y compresión, ¿sí? Bueno, entonces eso sería el estiramiento y compresión. Bueno, ahí sí, entonces eso sería los casos. Y nos faltaría... Sí, nos faltaría ver qué pasa cuando multiplicamos por un número. A ver, ¿qué pasa ahí? Bueno, borramos esto. ¿Sí? Entonces es lo que yo tenía originalmente, ¿sí? Y bueno, fíjense que es lo que yo les decía. Este original, y bueno, pasó esto. Y bueno, aparte de este 5, este 5 lo que me hace es un estiramiento, ¿sí? Se estira. Pero como es un menos, pues se va a estirar reflejándose respecto del eje X. ¿Sí? Acá me faltó poner, se combina con reflexión respecto al eje X. ¿Sí? Y puede estirarse, contraerse, ¿sí? Depende. Depende de cuánto valga este número que está acá.
Bueno, entonces podemos poner 0.2. No, 0.2 no me toma así, tengo que poner 0.2 así. Bueno, igual no sé, no me lo toman, ya no quiero seguir renegando con esto de GeoGebra, así que ahí lo dejamos así. Esos son todos los casos que tienen que saber. Bueno, sí, son estos casos. Como yo le digo, lo que más se usan son estos que están acá. Bueno, esto no tanto, pero bueno, eh, es bueno que lo sepan. No sé si tienen, no sé si tienen duda, los leo. Bueno, parece que no, así que empezamos con el práctico de hoy. Eh, bueno, más o menos todos los puntos son los mismos, ¿sí? Así que vamos viendo de a poco. No voy a hacer todo, porque como digo, son más o menos los mismos, ¿sí? Empezamos con el punto uno, vamos con el A, ¿sí? Bueno, fíjense que en el punto A ya le da la función elemental, ¿sí? Que es x al cuadrado, ¿sí? Bueno, pero si fuera x al cuadrado, tendría que estar ahí, ¿sí? Tendría que pasar justo por ahí, ¿sí? Pero no es, ¿sí? Entonces me dice el punto 1, dice, dadas las siguientes funciones g de x, escribe la ecuación correspondiente a cada gráfico teniendo en cuenta que cada una de ellas se obtiene desplazando la gráfica de la función x que indica, ¿sí? Sí, igual, aunque no les diera esta función, ustedes la tendrían que saber, ¿sí? Que reconocieron la forma nomás. Bueno, bueno. Entonces, acá vamos a hacer... Entonces, como les digo, a ver, vamos a hacer en el Paint. Como les digo, esta es una parábola así, o sea que tendría que estar tendría que tener esta forma más o menos. O así no. Bueno, imagínense que es una parábola, ¿sí? Entonces, fíjense que acuérdense que para ver las transacciones siempre les conviene agarrar un punto de referencia. Yo, por ejemplo, siempre agarro el vértice, ¿sí? Que estaría acá. Bueno, fíjense que esto respecto de esto está desplazado hacia la izquierda en una unidad, ¿no? Y hacia arriba en 2 unidades. Entonces me tenía acá. Entonces acá yo tenía originalmente g de x era igual a x al cuadrado, ¿sí? Pero de acá puedo observar que el gráfico se desplazó 2 unidades hacia arriba, ¿sí? Entonces vamos a poner acá más 2 y una unidad hacia la izquierda, ¿sí? Entonces si me desplazo hacia la izquierda tengo que poner el más, ¿o no? ¿Sí? Acuérdense, acá está. Bueno, acá. Si tengo que poner más cuando dice el gráfico se traslada horizontalmente C unidades hacia la izquierda, ¿sí? Que era este caso, ¿sí? Y tengo que poner más cuando el gráfico se traslada C unidades hacia arriba. Eso. Bueno, vamos a verificar acá en el GeoGebra. Bueno, entonces tengo x al cuadrado y acá voy a tener x menos 1, todo esto al cuadrado, más 2, acá era más 1. Y ahí se verifica lo que hicimos, ¿sí? Esto es el original, esto que está en rojo, y se trasladó 2 unidades hacia arriba y una unidad hacia la izquierda. Bueno, entonces primero lo que ustedes tienen que hacer es ver
es ver cómo se está moviendo el gráfico, ver para dónde se desplaza el gráfico, ¿sí? Bueno, entonces sería la, vamos con el B cubo, ¿sí? Bueno, me da esta función, ¿sí? Acá, originalmente, la función, si fuera esta, la que está acá nomás, sería algo así. Bueno, sería esta, ¿sí? Entonces, fíjense que esta, respecto a esta, siempre tomo un punto de referencia, ¿sí? Vamos a tomar el vértice, este que está acá. ¿Sí? Va más, no es un vértice, ¿sí? Esto que está acá se conoce como un punto de inflexión, ¿sí? Ya lo vemos más adelante que es un punto de inflexión, ¿sí? Es un concepto que viene en la segunda parte de derivadas. Bueno, tenemos el punto de inflexión, ¿sí? Entonces, y lo comparamos con este que está acá, ¿sí? Entonces, fíjense que me trasladé dos unidades hacia la derecha, ¿sí? Y una unidad hacia arriba. Bueno, uno, dos, ¿sí? Una unidad hacia arriba y dos unidades hacia la derecha. Entonces acá vamos a poner f de x igual a, como teníamos que la función original era x al cubo, ¿no? Entonces fíjense que me desplacé una unidad hacia arriba y dos unidades hacia la derecha. A ver, tengo una pregunta. Ya me perdí. ¿No se ve? A ver, es, eh, no sé, ¿qué no se veía, chicos? Díganme. Ah, ¿en qué parte me quedé? No sé qué pasó, no sé qué pasó con la compu. ¿Sí? ¿En qué parte me quedé? Va, ¿en qué parte se cortó, más bien? Eh, sí, dígame en qué parte se cortó, en el A, el B, ¿no? Bueno, voy a repetir el B entonces, sí, porque no. Ah, la gráfica de A. Bueno, ahí vamos de vuelta, ¿sí? Perdón. Pero no sé qué pasó con la compu. Bueno, entonces le decía en el A, estábamos acá. Bueno, yo, para que ustedes lo haga más fácil, siempre grafiquen la función trascendental, ¿sí? Esta es la función que usted le da, esta es la función trascendental, ¿sí? Entonces tiene que comparar, ¿sí? Siempre agarren un punto que usted, un punto fijo, digamos, ¿sí? En este caso le conviene agarrar el vértice, ¿bueno? Entonces comparan este con este, ¿sí? Fíjense que este respecto a este se trasladó una unidad hacia la derecha y acá hay uno, ¿sí? Acá este es un 1, dos unidades hacia arriba. Bueno, entonces, por eso acá puse, este, acá, había puesto, esto era lo original, ¿sí? Entonces, como viendo el doble de esto, les dije, se trasladó verticalmente dos unidades hacia arriba, ¿sí? Entonces por eso pongo más dos, ¿sí? Y como se trasladó hacia la izquierda, tengo que poner más uno. Bueno, y fíjense que acá me dice, justamente me dice eso, que cuando se traslade hacia la izquierda, tengo que poner un más,
¿sí? Este caso sería así. Por eso que puse el más 1 ahí. Y cuando me traslade verticalmente hacia arriba, tengo que poner más C, ¿sí? Mi función más C, ¿sí? Entonces, mi función, ¿cuál era? X al cuadrado, ¿sí? Más 2. Bueno, entonces ese era el gráfico de A, ¿sí? Vamos a ver el gráfico de B. En el gráfico de B, entonces le daba esto, ¿sí? Y ahí justamente le daba la función trascendental, ¿sí? Entonces ustedes saben que la función trascendental tiene esta forma. Y como yo les decía hace rato, agarran un punto de referencia, ¿sí? Esto que está acá, es un punto de inflexión, ¿sí? Este es el mismo punto de inflexión. Si entonces me fijo cómo se traslada esto respecto de este, ¿sí? Entonces fíjense que me trasladó 1, 2, ¿sí? Hacia la izquierda y 1 hacia arriba. Entonces yo originalmente tenía x al cubo, ¿no? Y me trasladé una unidad hacia arriba. Pongo más 1, porque me trasladé una unidad hacia arriba. Y acá me trasladé hacia la izquierda 1, 2. Entonces acá voy a poner más 2. Bueno, ese es el B. ¿Sí? No sé si quedó claro. Bueno, bueno, perfecto, ya no quedó claro. Entonces vamos a hacer el C. ¿Sí? Entonces en el C le da la función original 1 sobre X. ¿Sí? Bueno, si ustedes recuerdan de los gráficos que vimos anteriormente, esto que está acá, cuando es una función racional de grado impar, ¿sí? Fíjense que más o menos tiene esta forma, ¿sí? Bueno, entonces, acá vamos a copiar esto. Entonces, acá vamos a graficar lo que es esto que está acá, lo vamos a graficar acá. Más o menos cómo sería así. Bueno, entonces acá vamos a agarrar un punto de referencia, ¿sí? No importa que pase por la función, ¿sí? Pero que sea de referencia, ¿sí? Por ejemplo, este que está acá, ¿sí? Que correspondería a este, ¿sí? Donde se cruza la asíntota vertical con la asíntota horizontal, ¿sí? Estas líneas imaginarias que están acá. Bueno, entonces acá fíjense que acá me estaría desplazando 1, 2, 3 unidades hacia arriba, va hacia la izquierda, y una unidad hacia arriba. Entonces acá en el punto C tengo f de x es igual a 1 sobre x. Bueno, esa es mi función original. Entonces habíamos dicho que este gráfico, el verde, se trasladó respecto a esto que está acá, a lo que está en negro, digamos, una unidad hacia arriba, ¿sí? Entonces, una unidad hacia arriba, ¿sí? Por eso pongo 1, ¿sí? Acá, 3 unidades hacia la izquierda, ¿sí? Entonces me acuerdo que cuando yo me desplazo hacia la izquierda tengo que poner más 3. Bueno, entonces ese sería el punto C. Es el punto C. Ahora vamos al D. En el D, fíjense que su función original acá ya comienzan a ver más cositas, ¿sí? Ya van a comenzar a ver reflexión también. ¿Sí? Entonces tiene que ver reflexión. Acá primero que nada vamos a graficar esto, ¿sí? Esto que está acá. Y esto que está acá, si ustedes se acuerdan, tiene esta forma. Más o menos de esa forma, ¿sí? No es exactamente esa, pero más o menos la tiene.
¿no? Esa forma que ven ahí, en verde. ¿Sí? Entonces vamos a tomar un punto de referencia y vamos a tomar este, ¿sí? Y este que está acá. ¿Sí? Primero que nada, ¿qué observo yo? Que para que esto se movió hacia arriba, ¿no? Porque estoy acá, entonces tengo que ir hasta ahí, ¿sí? Y también me muevo hacia la derecha en 2 unidades, ¿sí? 1, 2. Bueno, acá 1, 2 y acá 1 nomás. Bueno, entonces en el D, tengo f de x igual a 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? Entonces habíamos dicho que esto se desplaza hacia arriba, ¿sí? En 1 unidad. Entonces ponemos más 1. ¿Y qué más? Se desplaza 2 unidades hacia la derecha. Acá acuérdense que cuando me desplazo hacia la derecha, tengo que poner un menos. Entonces acá vamos a poner x menos 2. Bueno, por acá fíjense una cosa, ¿sí? Hasta ahí, si, hasta ahí, solo tendría resuelto parte del problema, ¿sí? Porque fíjense, yo le grafiqué esto que está acá, en el GeoGebra. Acá, lo borramos. Bueno, fíjense que tienen eso, ¿sí? Vamos a poner 1 sobre... Bueno, esta es la función elemental, ¿sí? Esa es la que le dan a ustedes, ¿sí? Y fíjense que esto está trasladado 2 unidades, ¿sí? Acá hay 1, 2 y 1 hacia arriba. Bueno, bueno, gente. Bueno, pero acá dense cuenta que esto está como que tirando para abajo, ¿sí? Y acá está tirando para arriba. Bueno, ¿a qué pasó? Y bueno, lo que tendríamos en el gráfico nosotros hasta ahí sería esto. Esto que lo voy a hacer en violeta, ¿sí? Hasta ahí tendríamos, ¿sí? Eso nomás, ¿sí? Fíjense, pero tenemos que hacer que vaya para abajo, ¿sí? ¿Cómo hacemos que vaya para abajo? Y bueno, lo tenemos que reflejar, ¿sí? Respecto al eje X ¿sí? Respecto al eje X. Bueno, acá imaginemos que acá está el eje X. A ver, ¿sí? Imaginemos nomás, ¿sí? Que acá está el eje X, ¿sí? Entonces, como yo lo quiero reflejar respecto al eje X, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ponerle un... ¿dónde está? Acá. ¿Sí? ¿Sí? Si yo le pongo un menos acá, el gráfico se obtiene reflejando respecto al eje X. Bueno, entonces voy a poner este menos acá. Y fíjense que ahora voy a poner este menos. ¿Ya está? Bueno, con ese menos ya hice que el gráfico se vaya para abajo, digamos, ¿sí? Lo reflejo respecto al eje X. Bueno, bueno, gente, capaz que por ahí quedan algunas pequeñas dudas, ¿sí? Pero bueno, cuando tengan tiempo, pónganse a jugar con esto de GeoGebra, ¿sí? Esto de GeoGebra es una gran ayuda, ¿sí? Aprovechenla porque, por ejemplo, yo cuando cursé esto, no había esto de GeoGebra, ¿sí? Así que no teníamos que tener mucho de imaginación para... Bueno, tampoco tanto, pero bueno, no es tan sencillo como ahora, ¿sí? Que tiene que ponerse a experimentar con GeoGebra para ver qué sale. Bueno,
Bueno, ese sería el punto D. Ahí tienen que ir analizando nomás cómo van trasladando y qué van a ir obteniendo, así. A ver, ¿qué más tenemos? Si tienen dudas, me preguntan nomás. A ver. Mm. Vamos a hacer este, ¿sí? Sí, vamos a hacer este más y ya con esto vamos a terminar porque más o menos las cosas se van repitiendo. ¿Sí? Por ejemplo, esta se refleja respecto al eje X. Esta, esta se traslada horizontal y verticalmente, ¿sí? Esta que está acá está interesante porque esta se refleja respecto al eje Y. Bueno, entonces vamos a analizar esta que está acá. ¿Sí? Entonces, si nosotros graficaríamos esta función, esta que está acá, no, nada que ver, no era esta. Bueno, creo que me confundí, era otra. Bueno. Esto está fácil, ¿sí? Si usted sería así, más o menos, bueno. Entonces, ¿qué van a comparar? Que pueden comparar este punto que está acá, ¿sí? Con este que está acá, ¿sí? Está fácil, bueno. ¿Cuánto me trasladé de aquí hasta aquí? Hago 1, 2, 3, 4. 4 hacia la izquierda, ¿sí? ¿Y cuánto hacia la derecha, hacia arriba? 1. Bueno, entonces acá, a ver, lo vamos a anotar, porque 1, 2, 3, 4. Y acá me moví 1. Entonces acá en el F tengo f de x es igual a, bueno, entonces lo que yo tenía originalmente era x, ¿sí? Tenía x originalmente, ¿sí? Entonces me trasladé una unidad hacia arriba. Por eso pongo una unidad hacia arriba, ¿sí? Acá pongo 1, 2, 3, 4. Entonces tengo que poner, como me estoy trasladando hacia la izquierda, tengo que poner más 4, ¿sí? Como dice, cuando me traslado, sí, cuando me traslado a la izquierda tengo que poner un más ahí. ¿Sí? Bueno, creo que con eso ya estaría este punto, va. No sé. Si alguno quiere que resuelva alguno que quedó del punto uno, me avisa, ¿sí? Son estos que están acá. Quedó el E, el G, el H. Pero me quedaban esa función. Igual lo dejé resuelto en el práctico, así que lo pueden consultar después. Bueno, no. Bueno, parece que no pasa nada. Vamos a ir con el punto número, el que sigue. Bueno, vamos a hacer el punto. A ver, a ver qué más tenemos. Sí, también les toma así que describan qué pasa con cada gráfico. A ver, vamos a hacer el punto número. Vamos a hacer el punto número 2, a ver. Dice, la ecuación de la función h que se obtiene cuando la gráfica de la función g, tal que g de x igual a x cuadrado más 5 se desplaza 2 unidades abajo y 7 hacia la izquierda es. Bueno, entonces tenemos el punto 2, ¿sí? Entonces tenemos que g de x es igual a x al cuadrado más 5.
Y después tenemos que h de x es igual a lo mismo, ¿sí? ¿Sí? Lo mismo, nada más que pasa. Que ahora me dice que h de x es consecuencia de trasladar g de x 2 unidades hacia abajo y 7 hacia la izquierda. Bueno, entonces acá vamos a poner esto, todo esto, menos el 2, ¿sí? Porque me estoy trasladando hacia abajo. Bueno, me estoy trasladando hacia abajo. Y ahora me dice 7 unidades hacia la izquierda. Bueno, entonces, como dice hacia la izquierda, quiere decir que me estoy desplazando horizontalmente, ¿sí? Entonces quiere decir que eso que tengo que poner acá, al lado de la X. Como dice hacia la izquierda, tengo que sumar, ¿sí? Más 7 unidades. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar esto que está aquí. Bueno, esto que está aquí. Esa sería la respuesta, ¿sí? Y lo vamos a graficar para que vean para que no se queden con la duda. A ver, vamos a borrar. Vamos a borrar. Y este era H. Mm. Pensé que no estaba graficando nada, sí, ahí lo graficó. Bueno, entonces esto que está acá es lo que yo tenía originalmente, ¿sí? Y esto que está acá, este sería H, ¿sí? Bueno, por acá lo puse como G, igual no importa, ¿sí? Este es H, lo de azul es H y lo de naranja es G. ¿Sí? Entonces fíjense que esto se desplazó hacia la izquierda, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? 7, ¿sí? 7 hacia la izquierda. Y fíjense que se movió 2 hacia abajo, ¿sí? 1 y 2, ¿sí? Hasta ahí. Bueno, que era justamente lo que me pedía el problema, ¿sí? 2 unidades hacia abajo y 7 unidades hacia la izquierda. Bueno, a ver qué más queda. Bueno, este. Acá vamos a hacer. A ver, vamos a hacer el 3. Bueno, vamos a hacer con el 3, con eso ya terminamos por hoy. ¿Sí? Bueno, gente, vamos a hacer el 3. Y con eso vamos a terminar por hoy. Sí, porque más o menos los ejercicios se van repitiendo, ¿sí? Palabras más, palabras menos, le va diciendo que hagan lo mismo, ¿sí? Que identifiquen cuándo se traslada o que lo trasladen, ¿sí? Vamos a ir haciendo eso, ¿sí? Porque después les pide que hagan función inversa y bueno, eso es algo que ya vimos la clase pasada, ya vimos tanto en este análisis matemático como en el análisis matemático 1. Bueno, eso vamos a hacer ya para terminar por hoy, ¿sí? Voy a tratar de hacer todos. A ver. Dice, punto número 3 dice, identifica la función que se desplaza y la magnitud y sentido de los desplazamientos en cada caso. Luego traza la gráfica de cada uno y determina el dominio, imagen e intersección con los ejes. A ver, se agregó José Julián. Sí, Eliana sí lo subí a YouTube. Bueno, así que buscar. Eh, bueno, entonces tenemos que identificar la función que se desplaza, la magnitud y sentido de los desplazamientos en cada caso. Bueno, entonces vamos al punto número 3. Entonces en el punto número 3 tengo x más 2
más 3. ¿Sí? Bueno. Entonces, acá básicamente lo que usted tiene que hacer es identificar qué tipo de la función elemental que hay acá, ¿sí? Función elemental o trascendental es lo mismo, y le tiene que decir, tiene que poner si se está desplazando hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, si se está reflejando, si se está, ¿cómo se llama? Expandiendo, contrayendo. Bueno, tiene que hacer eso, ¿sí? Bueno, en este caso es fácil. La primera, ¿cuál va a ser? Y bueno, como hay un cuadrado ahí, ya me doy cuenta de toque que va a ser una función de grado n par. Sí, o directamente puedo poner una función de segundo grado. Bueno, nada más que yo, para ser más genérico, pongo eso. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner que g de x se traslada como 2 unidades hacia la izquierda, ¿sí? Porque acá tengo un más. ¿No? Ahí voy a copiar. Sí, voy a copiar. Ya que está acá, lo voy a copiar. Por acá. Entonces vamos a poner. Bueno, entonces, fíjense que como dice más, fíjense que como dice más, el gráfico se traslada horizontalmente 100 unidades hacia la izquierda, ¿sí? Y por eso ahí puse la izquierda. Y 3 unidades hacia arriba. Eso es todo. Ese sería el A. Vamos con el B. Entonces, en el B tengo f de x es igual a menos la raíz cúbica de x más 3 menos 4. Bueno, primero tengo que identificar la función trascendental, ¿sí? Esto va a ser una función, como hay una raíz, puedo poner que es una función como, es una de las que vimos así, la función radical, ¿sí? De grado n par, ¿sí? Porque acá no se ve, pero bueno, hay un 2. Bueno, primero que nada, f de x, puedo decir que se traslada 3 unidades hacia la izquierda. ¿Sí? Porque está este más 3 con la X, digamos, ¿sí? Y 4 unidades hacia abajo, porque está este menos. ¿Sí? Bueno, y ahora este menos, ¿qué significa? Que también f de x se refleja, bueno, respecto al eje X. ¿Sí? Bueno, entonces acá cuando tengo un menos, como en este caso, se refleja respecto al eje X. ¿No? A ver. Eh, bueno, a ver, sigamos. Bueno, vamos al otro. Este que está el C. En el C ustedes tienen f de x igual a 1/x más 2 más 1. ¿No? Acá puedo reconocer que la función elemental es una función radical de grado n impar. ¿No? Porque si fuera grado par, acá tendría que haber un 2, un 4, un 6, un 8, ¿sí? Como acá hay teóricamente hay, acá arriba hay un 1, ¿sí? Por eso supongo que es impar. Bueno,
acá vamos a poner que f de x se traslada 2 unidades. Fíjense que ese 2 está sumando, ¿sí? Entonces va a ser 2 unidades hacia la izquierda. Y una unidad hacia arriba. Bueno, eso es sencillo, no tiene muchas complicaciones. Vamos al D. En el D tienen básicamente lo mismo, ¿sí? Una función radical, una función racional. Acá vamos a tener x más 2, por todo esto al cuadrado. Entonces esto que está acá es una función racional. Acá era racional, acá me confundí. Racional. De grado n par, ¿sí? Porque hay un cuadrado. Bueno, entonces acá puedo decir que dos unidades hacia la izquierda y una unidad hacia arriba. ¿Sí? Lo mismo que hace rato. Bueno, exactamente lo mismo que hace rato, ¿sí? Porque este más 2 indica que se está moviendo hacia la izquierda. Y este 1 indica que se está moviendo hacia la derecha. Sí, a ver. Sí, sí, lo mismo, sí, que son. Bueno, lo mismo. Vamos al E. En el E, ustedes tienen la función f de x igual a, y acá tienen un valor absoluto de x más 4 más 1, ¿sí? Bueno, valor absoluto es una de esas funciones que me olvidé de poner al principio, bueno, pero que también la usan bastante. Sí, tienen que conocer la función valor absoluto, sí, así que después la completan ustedes. Bueno. Bueno, pero es igual el mismo análisis, es el mismo análisis de siempre. Primero identifico qué función es, acá ponemos que es una función valor absoluto. ¿Sí? Le vamos a poner que f de x se desplaza 4 unidades hacia la izquierda y una unidad hacia arriba. ¿Sí? 4 unidades porque está sumando, ¿sí? 4 unidades hacia la izquierda y una unidad hacia arriba porque, bueno, está sumando, ese 1 está sumando, ¿sí? Si fueras, y si yo quisiera que vaya hacia abajo, tendría que restar. Bueno, y yo para terminar, voy a hacer el H. Bueno, en el F, bueno, en el F, eso que está ahí, capaz que a ustedes no lo vean, pero es una función cuadrática, ¿sí? Nada más que esté escrita en su forma factorizada. Bueno, a ver, ahí está. Ahí lo hice el práctico, estamos en el 3, ¿no? Bueno, ahí lo tengo que acomodar un poco, pero bueno. Acá lo que dice básicamente transforma esto en una función de su forma factorizada. Yo lo pasé a su forma, ¿cómo se llama? Canónica. Bueno, eso que ustedes vieron en el curso de ingreso, sí, creo que era el TP5, sí, TP5 era así, el de función cuadrática. Bueno, tienen que aplicar eso que vieron para ver con más claridad qué es lo que pasa con la función. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer va a ser este que acá lo voy a copiar para no estar copiando lo mismo. ¿Sí? Entonces acá voy a tener, me da esta función, ¿sí? Y acá, siempre que ustedes tengan un menos acá, un menos con un número acompañado, ¿sí?
Acá, para verlo más fácil los otro lado, ¿qué tienen que hacer? Acá les conviene sacar factor común, ¿sí? Cuando sacar factor común, menos, ¿sí? Entonces, si sacamos factor común menos, el 1, ¿cómo va a quedar? Como menos 1. ¿Y la X cómo va a quedar? La X, fíjense que está negativa, va a quedar como positiva. ¿Sí? Y esto que está acá, lo puedo expresar. Si yo pongo menos 1 más X, el 1 que o pongo X menos 1, es lo mismo. Bueno, nada más que así como está acá, esto que está acá, así va a ser más fácil que ustedes lean, que lean lo que pasa. A ver, ahí me está preguntando. Eli. Bueno, entonces así va a ser más fácil. Entonces lo primero que tengo que hacer es reconocer que función es una función radical con n par, ¿sí? Porque es un cuadrado, ¿sí? Una función de índice 2, digamos. Bueno, primero que nada me fijo qué estación es este 1, ¿sí? Este 1 está restando, ¿sí? Entonces voy a decir que f de x se desplaza una unidad hacia y como está restando, se va a mover hacia la derecha. ¿Sí? Esto que está acá, esto no, le vamos a quitar el color. ¿Sí? Fíjense que si yo pongo esto que está así como está, lo pongo así, menos raíz de todo esto, más 3, es lo mismo, ¿no? Si yo pongo así o si lo pongo así. Bueno, va a ser lo mismo, ¿sí? Lo único que hice fue cambiar el orden. A ver, voy a intentar, a ver, ¿puedo explicar las posibilidades que hay cuando tenemos signo negativo delante de la raíz? ¿Cómo se refiere? Bueno, vamos a ver. A ver, ya vamos a ver. Bueno, bueno, entonces decíamos que se refleja hacia la se desplaza, ¿sí? Hacia la derecha. Bueno, porque hay un menos 1, ¿sí? Y hacia arriba, porque está este más 3. Y 3 unidades hacia arriba. Bueno, voy a poner que también se refleja respecto al eje. Bueno, este menos que está acá, este que está acá, a esto lo vamos a poner a ver con otro color, vamos a poner con verde. También se refleja respecto al eje, ¿sí? Entonces cuando yo tenía un menos dentro de la función, ¿sí? Un menos dentro de la función, que era este caso, cuando tenía un menos dentro de la función, se refleja respecto al eje y. ¿Sí? Entonces, ese menos me produce eso, ¿sí? Esa reflexión respecto al eje y. Y se refleja respecto al eje X. ¿Por qué? Por este menos que aparece acá. Vamos a poner este color. ¿Sí? Entonces, este menos que está acá adelante me hace reflejar respecto al eje X, y este menos que está acá adentro me hace reflejar respecto al eje Y. Bueno. Bueno. Entonces sería el H, ¿sí? Como el H lo quería que lo vean ahora porque, como verán, no hice nada raro, lo único que hice fue ir acomodando la función, ¿sí? Para que se vea más clara. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Acá, por ejemplo, primero saqué el menos, ¿sí? El menos como factor común, bueno, me va a quedar menos 1 más X, ¿qué dice ahí? Ahí cambié el orden de los sumandos, ¿sí?
puse el X adelante y el -1 para atrás, no pasa nada, sigue siendo lo mismo. Y acá otra vez cambié el orden del sumando, ¿sí? Este más 3 lo mandé para atrás y esto lo mandé para adelante, ¿sí? Y eso, ¿sí? Esto para que sea más claro, nomás que hacía este 3 acá, ¿sí? Capaz que si lo ponen ahí adelante el 3 no se ve tan claro, bueno. Pero si lo ponen atrás, ahí ya lo ven más clarito que hace ese 3. Bueno, es el punto número H. Y ahora por último, ya para ir despidiéndome, voy a mostrar lo que me pedía Eli. Bueno, mi función original, X, ¿sí? Fíjate, Eli, qué pasa si yo pongo raíz de menos X. Eso se va a reflejar respecto al eje Y. Bueno, ahora fíjate qué pasa si yo pongo menos la raíz de X. Eso se refleja respecto al eje X. ¿Sí? Ahora fíjate qué pasa si yo pongo menos la raíz de menos X. ¿Sí? Se refleja respecto al origen, ¿sí? Sería como una función impar esto que está acá, ¿sí? Bueno, vamos bien, más bien esto es la definición de una función impar. Bueno, no tanto la definición, pero bueno, conceptualmente este sería un buen ejemplo de función impar. ¿Sí? Entonces, esta es mi función original, ¿sí? Entonces yo le pongo un menos adelante y un menos atrás, como que lo estoy reflejando. Estoy provocando el efecto de una función impar, ¿sí? O sea, lo estoy reflejando respecto al origen, ¿sí? Entonces, del primer cuadrante, como lo estoy reflejando respecto al origen, va a pasar al tercer cuadrante. ¿Sí? Esto que está en rojo es la reflexión respecto al eje Y. Esto que está en naranja es la reflexión respecto al eje X. Bueno, bueno, gente, bueno, ahí sí me dio lo que Eli. Bueno, gente, eso ha sido todo por hoy. Espero que les guste. Esto que hice ahora ya lo estoy subiendo al grupo, así, así lo ven. Recuerden que lo tienen que completar, ¿eh? Está incompleto, falta la función cuadrática, la semicircunferencia, la semilipse, que por ahí les puede servir. Bueno, no olviden suscribirse al canal y el concurso de memes, ¿sí? Nos estamos viendo ahora a las 10:30 con física. Bueno, nos vemos, gente. Hasta la próxima.